Primero, muchachos, ya vamos a ver el tema de series. Y ahora lo que vamos a hacer pues, es decir que es una serie. Así, en pocas palabras, podemos decir que una serie es una suma de términos. Es una suma de términos infinitamente. Antes de empezar con lo que es la serie y así en forma, quisiera aclarar dos problemas fundamentales. El primero es cómo es posible o cómo vamos a interpretar nosotros a una serie infinita, cómo la interpretamos. Y el otro problema que quiero aclarar con ustedes es cómo es posible que una suma tenga un número finito. ¿Sí se entiende? O sea, a ver, lo voy a escribir. ¿Dudas hasta aquí, muchachos, con lo que dije? ¿Se entendió o no se entendió? ¿Sí? ¿Se entendió o no? Sí. A ver, voy a ver si entendieron ese poquito. A ver, hasta allá atrás, ¿cómo te llamas, compañero? Alejandro. ¿Qué dije? ¿Qué es una serie? Una serie es una suma de términos. Exacto. ¿Sí todo el mundo va muy bien? Ok, sí le captaron. Muy bien, muchachos. Vientos, Alejandro, muy bien. Entonces, antes de escribir más cosas, iba a poner ya así un poquito ya las cosas más formal, pero no, me regreso. Mejor quisiera ilustrarlo como le hacía Zenón de Elea, ¿te acuerdas? Con una de sus paradojas. Entonces él decía, Zenón de Elea, estamos hablando del siglo V, ¿te acuerdas? Antes de Jesucristo. Y decía Zenón, bueno, pues imagínate el corredor. Tenemos un corredor que quiere desplazarse del punto A al punto B. Obviamente antes de llegar al punto B, pues necesariamente tiene que llegar a un punto intermedio. ¿Están de acuerdo? Entonces, si el corredor va del punto A al punto B, pues necesariamente tiene que pasar por la mitad del segmento, ¿no? Entonces, cuando llega aquí, le va a faltar todavía la otra mitad por llegar. ¿Están de acuerdo? Y cuando llegue otra vez aquí, le va a faltar otra vez la mitad. Y cuando llegue aquí, le va a faltar otra vez la mitad. ¿Están de acuerdo? ¿Qué quiere decir entonces? Que nunca va a llegar. Si de aquí a acá es la mitad, sería un medio, ¿no? Luego de aquí a acá, ¿qué sería? Un cuarto. Exacto. Y luego, y así indefinidamente, ¿no? Entonces aparentemente no va a llegar. Si yo sumo esto, sería un medio, más un cuarto, más un octavo, más un 16avo, más un 32avo y así sucesivamente. ¿Cuánto me va a dar esto, muchachos? Por favor, ¿cuánto me va a dar esto? A ver, sumen estos términos hasta aquí, hasta un 32avo. ¿Cuánto se va a dar? A ver, chéquenlo, por favor. ¿Cuánto me va a dar esto? ¿Cuánto me da, muchachos? ¿Ya lo hicieron? Ajá. ¿Cuánto les da? Muchachos. Sí, ¿cuánto da? .96. Bueno, ¿cómo te llamas? A Fernando le da aproximadamente 0.96. ¿Se entendió? Sí. Bueno, esto es porque truncamos aquí al un 32avo. ¿Se entiende? La serie la truncamos a un 32avo y aproximadamente nos da .96. Entonces, hoy sabemos que eso no es cierto. Hoy sabemos que si un corredor quiere desplazarse de un punto A a un punto B y esa distancia la recorre, no sé, en 10 segundos, si el atleta se desplaza con una rapidez constante, pues observamos que cuando llega a la primera mitad, que ya hizo los 10 segundos, a la segunda mitad, lo va a recorrer en otros 10 segundos. Repito, siempre y cuando tenga una rapidez constante. ¿Se entiende, muchos? Y si llega a la meta, y hoy lo sabemos, ¿no? Pero si te transportas a aquella época, como te decía, pues pareciera que no, porque si tú sigues sumando, nunca va a llegar. ¿Estás de acuerdo? Bueno, entonces ahorita tenemos aquí .96.
Entonces, de los dos problemas que yo te decía de una serie es eso, ¿no? Que cómo es posible, cómo vamos a interpretar nosotros una suma infinita, cómo la vamos a interpretar. Y la otra es cómo es posible que esa serie, o sea, siendo una suma infinita, tenga un número finito. O sea, la suma es un número finito. ¿Se entiende? O sea, ¿cómo le hacemos ahí? ¿Sí se entiende? Pues no es un proceso ordinario de adición. ¿Sí queda claro o no? Bueno, eso es lo que vamos a intentar ver cómo le hacemos. Aquí, más o menos, si yo sigo aumentando más términos a la serie, ¿a qué número voy a llegar aproximadamente? Aunque ya sabemos que nunca voy a llegar, pero se supone ¿a qué número? A 1, porque si yo le sumo aquí un 64avo, se va acercando cada vez a 1, o sea, va a ser 0.999, etcétera. ¿Se entiende? Se va acercando a 1, ¿sí o no? Entonces nosotros podemos escribir los términos de una serie que en el caso más general son números complejos, serían de la forma A1 más A2 más A3 más A4 y así sucesivamente. ¿Ah? Y entonces en forma compacta lo podemos escribir como la sumatoria desde que n es igual a 1 hasta infinito de A subíndice n, donde A subíndice n vendría siendo precisamente el término generador, el término que me va a generar cada uno de los términos de la serie. ¿Se entiende mucho? Sí. Entonces, ¿se entendió cómo se lee esta partecita? Sí, sí. Para no escribir los términos de esta serie, escribiríamos la sumatoria. Este símbolo sigma mayúscula significa sumatoria. Entonces, la sumatoria desde que n es igual a 1 hasta infinito de A subíndice n. Repito, este es el término que me va a ir generando cada uno de los términos precisamente de la serie. ¿Se entiende, muchachos? ¿Tienes alguna duda hasta aquí? ¿Dudas que tengan muchos? ¿No? ¿Seguros?